Vamos a contar con la presencia hoy del doctor Marco Fernández Padrón, que es especialista en la parte de clínica y cirugía de equinos, con una experiencia de más de 20 años Como como dos docente, y 40 años trabajando con caballos. 40 años trabajando con caballos. Tiene muchísimas cosas que contar y hoy nos va a hablar de lo que es el síndrome abdominal agudo en equinos y cuáles son las decisiones que debemos tomar cuando se nos presenta un caso de este tipo. Bueno, los dejo con el doctor Marco Fernández y al final estaremos dándole un espacio para que puedan compartir y conversar, hacer cualquier pregunta, tener cualquier interrogante con el doctor Marco Fernández. Muchísimas gracias, Jenner, por la presentación y a todos nuestros queridos colegas venezolanos aspirantes a obtener la certificación para ejercer en los Estados Unidos. Mi reconocimiento al esfuerzo y a la directiva de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio. El tema que me toca hoy es síndrome abdominal agudo. Y en el síndrome abdominal agudo tenemos que decir que no es una enfermedad definida, a pesar de que el animal manifiesta disconfort abdominal al presentar el cólico. Es un síndrome porque lo que nosotros vamos a evidenciar en el caballo son signos clínicos. Y los signos clínicos definen los síndromes, no definen enfermedades. Para que sea una enfermedad definida, tenemos que hablar de síntomas. Y aquí no hay, el cólico no cursa con una sintomatología definida. Por lo tanto, es un síndrome porque lo que manifiesta son signos clínicos que a veces están presentes o no en los distintos tipos de cólicos que nosotros tenemos. La etiología de los cólicos se debe más que todo a una serie, a una casuística, empezando porque el primer factor que nos puede producir un cólico es la conformación anatómica del tracto digestivo. Desde el estómago hasta el recto, el tracto digestivo del caballo es flotante, no está fijado a nada. El intestino delgado es flotante, el duodeno, el yeyuno y el ilion están flotando, el colon mayor, el colon menor está flotando, el ciego está flotando dentro de la cavidad abdominal. O sea, como son flotantes dentro de la cavidad abdominal, ellos tienen una posición correcta que permite el tránsito fecal o el tránsito del material nutricional que el animal ingiere. Pero al haber un movimiento que transponga cualquiera de estas estructuras, vamos a tener presencia de dolor abdominal. La primera causa es esa, que es un intestino flotante. Las otras causas están debidas a consumo de heno de mala calidad, heno muy fino. Por ejemplo, el heno de Bermuda es un heno muy fino que al secarse o al deshidratarse produce impactaciones, acumulación de arena. La acumulación de arena se puede producir en los intestinos debido a que hay malos hábitos por parte del caballo y consume arena cuando tienen deficiencias de minerales, o henos muy polvorientos también producen deposiciones o depósitos de arena que se van aglomerando en ciertas partes del intestino. Otras formas de cólicos, hablamos de las obstrucciones. Y estas obstrucciones pueden producirse en el ciego, en la válvula iliocecal, en el colon y en cualquier parte del colon. Hay desplazamientos por parte del intestino, como habíamos hablado anteriormente, se pueden presentar torsiones, se pueden presentar desplazamientos, se pueden presentar encarceración de intestino delgado en hernias inguinales. Acordémonos que el anillo inguinal tiene, o el canal inguinal tiene un anillo superior que esa abertura es abdominal y un anillo inguinal inferior que va hacia el escroto. Pues en ese anillo inguinal superior se pueden introducir esas
intestinales del intestino delgado y pueden producir, como quien dice, desplazamiento del intestino y por lo tanto una torsión o una obstrucción intestinal. Hay otros que son los caballos tragadores de aire o los cribbers, los que se afincan en la madera para tragar aire, pueden producir acúmulos de gases a nivel del estómago y producir dilataciones gástricas. Y otra que es muy importante y que hay que hablar más adelante es la alta ingesta de granos fermentables o alimentos fermentables. Todo esto son prácticamente las básicas que pueden desencadenar en un cólico. Los otros factores que pueden desencadenar un cólico también sería programas de desparasitación no implementados, que no se estén manejando adecuadamente y tengamos parasitosis intestinal y pueden producir cólico también. Ok. Cuando nosotros nos llaman como médico veterinario y nos dicen, doctor, necesitamos que se presente a la finca porque tenemos un caballo con cólico, lo primero que nosotros tenemos que hacer junto con llegar es observar el animal y observar cuáles son los signos clínicos que presenta. Esos signos clínicos pueden ser severo dolor, el caballo por el dolor intenso que presenta a nivel del abdomen, él se mira a los flancos, puede cosear el suelo en forma repetida, cosear y cosear, manifestando que tiene dolor. Si es un animal que está en un box o en un establo, pues lo podemos conseguir caminando en forma de circular, en forma de circunferencia. Otros caballos tratan de revolcarse, buscando aliviar el dolor interno que tienen en el abdomen. Hay otros animales que se rehúsan a caminar y hay otros cuando se presenta casi siempre dilatación gástrica, porque el estómago se distiende de una manera exagerada, buscan sentarse como un perro en sus posteriores, la posición de perro sentado, tratando de darle más espacio al estómago para aliviar el dolor. En sí, estos son los signos clínicos que podemos ver, pero una vez que vemos estos signos clínicos de que el animal está en disconfort, mirándose al abdomen, queriéndose sentar, queriéndose revolcar, queriendo caminar en círculos, rehusándose a caminar, nosotros tenemos que entrar, pues ya estamos en presencia de que hay una patología presente y que tenemos que proceder a evaluar. Entonces, lo importante es la anamnesis. Lo primero que tenemos que hacer es la anamnesis. Preguntarle al dueño del caballo si ha habido algún cambio de alimentación, si el caballo comió bien los despachos que se le hicieron durante el día, si se están haciendo 2 despachos o 3 despachos de comida al día. Y este es un factor muy importante. Muchas veces el caballo puede llegarse a comer en un día 8 kilos de alimento y reparten 4 kilos en la mañana, 4 kilos en la tarde. Muchas veces el caballo come demasiado rápido y al comer demasiado rápido, esos alimentos entran al estómago y no son bien masticados, no son bien digeridos y se producen fermentaciones rápidas, ¿no es verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado cuántas veces se está alimentando el caballo. En la última finca en que estuve trabajando, tuve una experiencia muy buena porque el dueño le gusta despachar 3 veces al día. Despachan a eso de las 4 o 5 de la mañana, un despacho de 2,5 kilos, otro despacho en el mediodía, por ahí como a las 12, y el otro despacho a las 6 de la tarde. Y él me explicaba y me decía, yo he obtenido mejores resultados así, he logrado disminuir cólicos por impactación de alimentos. Y lo otro que he podido observar es que la eficiencia del sistema digestivo se hace un poco mayor porque el animal consume menos cantidades de nutrientes que si se le hiciera un despacho grande y asimila mejor los nutrientes porque los puede digerir con más facilidad. Lo otro que hay que chequear es el suministro de agua, el consumo de agua. Si tenemos que un caballo se comió el alimento, pero no probó el agua, no tomó agua, estamos en presencia fácilmente de una impactación porque no hay dilución de la materia seca.
Lo otro que hay que tomar en cuenta es preguntar si el animal es tragador de aire, si no traga aire, si traga aire, si cómo está el programa de desparasitaciones, si se está cumpliendo mensualmente o es aleatoriamente 2, 3, cada 4 meses, cuándo fue la última desparasitación que se aplicó, cuál fue el producto que aplicaron. Todo esto es parte de la anamnesis que debe de hacerse al momento de evaluar el caballo. Todas esas preguntas hay que hacerlas antes, y la observación del caballo con cólico, todo eso hay que hacerlo antes de ponerle una mano encima al caballo. Una vez que nosotros ya hemos hecho todo eso, entramos en una parte que es la evaluación física. Lo primero que tenemos que chequear es frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Si la frecuencia cardíaca normal de un caballo va de 28 a 40 y nos encontramos con una frecuencia cardíaca de 60 y hay un parámetro que está anormal. La frecuencia respiratoria va de 8 a 16 y si encontramos una frecuencia respiratoria sobre 25, ya tenemos que hablar también de que hay una alteración en las frecuencias cardíacas y respiratorias. El otro parámetro que tenemos que revisar es el tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado de capilar se chequea en la encía, en la parte superior de los incisivos, y por lo normal es de 2 segundos el tiempo llenado capilar, pero si nos encontramos en un caballo que presenta signos clínicos de cólico y en tiempo llenado de capilar superior a 4, ya eso también nos está dando indicativos de que hay problemas. Lo otro es la temperatura. La temperatura normal de un caballo de 99.5 a 100.5, 101.5. Si encontramos una temperatura superior a 102 grados, ya eso es indicador del problema. La otra parámetro es la auscultación abdominal. Nosotros sabemos que el intestino delgado del caballo se mueve, tiene 1 o 2 movimientos por minuto, y si hay ausencia de movimiento, quiere decir de que hay algo anormal dentro del intestino, de que está suprimiendo el dolor normal peristáltico del caballo, que es de 1 a 2 por minuto. De allí pasamos a la palpación rectal. Palpamos el caballo y al palpar el caballo nosotros lo que estamos buscando es si hay distensión de los intestinos por acúmulo de gas. Y aquí tenemos que tener muy presente al momento de palpar el caballo en busca de si hay desplazamiento de las vísceras o de los intestinos dentro de la cavidad abdominal, de que la cavidad abdominal, al hacer la palpación rectal, nosotros la dividimos en 4 cuadrantes. Un superior derecho, un superior izquierdo, un inferior izquierdo y un inferior derecho. En el superior derecho, nosotros tenemos que encontrar, al meter la mano por vía rectal, tenemos que encontrar el ciego. Y al irnos hacia la región superior izquierda, tenemos que encontrar flexura pélvica y asas abdominales, intestinales del intestino delgado. Esa flexura pélvica va a bajar hacia el colon ventral izquierdo y tenemos que palparlo en el cuadrante izquierdo ventral. Y en el izquierdo derecho, en el derecho ventral, pues ahí vamos a palpar parte del colon mayor también y parte del intestino delgado. Entonces, lo primordial es que al principio nosotros tenemos que buscar intestino normal, flácido, que no esté distendido por gas y que todas las vísceras estén en posición. Si esas vísceras no están en esa posición, estamos en presencia de un desplazamiento intestinal y probablemente estemos en una torsión o una actividad no obstructiva, pero desplazamiento del intestino que le estaría produciendo dolor abdominal. Luego de eso podemos hacer uso de ultrasonido. El ultrasonido por vía rectal para confirmar nuestra apreciación de la palpación rectal. Y este ultrasonido es de mucha ayuda en
en caballos miniatura y en ponis, porque debido a su tamaño no los podemos palpar rectalmente, entonces con el ultrasonido podemos hacer eso. Una vez que hemos hecho todo este proceso, procedemos a toma de muestras. Tomamos una muestra hematológica, de sangre para hematología, y vamos a medir hematocrito. Vamos a medir la acidosis sanguínea, vamos a medir glucosa, vamos a medir ácido láctico y bicarbonato. Si el hematocrito está por encima de 50, estamos en un parámetro que no es nada normal, porque el hematocrito normal de un caballo va de 38 a 41. Si la acidosis, si encontramos acidosis, un pH por 6 o menor de 6, eso no es normal, porque el pH normal del caballo, de la sangre del caballo, es 7.2. Si encontramos glucosa por encima de 200 miligramos por decilitro, o 150 hacia arriba, estamos en parámetros anormales. Hay disminución del bicarbonato o de los lactatos y un incremento en la acidosis láctica. Entonces, sobre 75 miligramos de decilitro, estamos hablando también de que los parámetros nos están indicando de que estamos en presencia de una perturbación abdominal indicadora de que el animal está padeciendo un cólico. ¿Ok? Una vez hecho esto, y que nosotros ya tenemos con certeza de que todos estos parámetros nos están indicando que estamos en presencia de un animal con cólico, procedemos a pasar el tubo nasogástrico o la sonda nasogástrica. Cuando nosotros pasamos la sonda nasogástrica, entramos al estómago y tenemos reflujo del contenido estomacal en forma espontánea, podemos estar hablando casi seguro de que tenemos una obstrucción a nivel del intestino delgado. ¿Por qué? Porque el contenido alimenticio o el agua que el caballo consume no pasa la obstrucción y regresa al estómago. Y al regresar al estómago, el estómago se distiende y al pasar la sonda vamos a tener reflujo espontáneo. O sea, este es un indicador, un parámetro indicador de que hay una obstrucción a nivel intestinal. Y casi siempre es a intestino delgado, a nivel de duodeno. Ya teniendo la certeza de que todos estos parámetros alterados o algunos de ellos se encuentren alterados dependiendo del tiempo en que el cólico tenga, porque si nosotros agarramos un cólico comenzando, ciertos parámetros de estos deben todavía conservarse dentro de lo normal, sobre todo los hematológicos, que no producen cambios sino después de las 6-7 horas del cólico. Pero en momentos tempranos, agarrando un cólico en las primeras 2 horas, ciertos parámetros de estos se van a mantener de lo normal. Lo que sí vamos a observar es el caballo con el disconfort de mirándose el flanco, de estar coceando, de queriendo caminar en círculo, de quererse revolcar. Y entonces ya tenemos con certeza de que el animal está padeciendo síndrome abdominal agudo o cólico. Llega el momento de tomar la decisión de si el caballo va a ser tratado en forma medicamentosa en la finca o debe ser referido a un hospital para cirugía o a donde se le haga un tratamiento con mayor intensidad y mayor cuidado. Entonces, ¿cuándo es un cólico quirúrgico? Yo creo que esta es la clave a la toma de decisiones como veterinario en qué deben hacer ustedes cuando tienen un caballo con cólico. Entonces, ¿cuándo un cólico es quirúrgico? ¿Cuándo debe ser remitido inmediatamente a un hospital? La primera de las causas por las cuales nos lleva a tomar una decisión es precisamente el reflujo del contenido gástrico en forma espontánea cuando se pasa la sonda. El segundo punto es dolor incontrolable. Si ustedes, para darle un poco de tranquilidad al caballo, para darle un poco de confort, tratan de aplicar analgésicos para aliviar el dolor abdominal. Pero esta medicación es en forma repetida cada media hora o cada hora.
esto nos está indicando de que los analgésicos no están trabajando y de que el dolor abdominal que presenta el caballo es severo y que no vamos a poderlo controlar porque el caballo presenta acumulación de gases, presentó reflujo gástrico al pasar la sonda, tenga alguna víscera desplazada en forma abdominal, entonces eso nos obliga a nosotros a remitir el caballo. Entre las medicaciones utilizadas para buscar que el caballo tenga un poco de alivio o el dolor o controlar el dolor con ciertos analgésicos, los más utilizados es el flunixin meglumine, que es el famoso o conocido comercialmente como Banamine, se aplica en una dosis de 1.1 miligramos por kilogramo de peso vivo. Y lo importante de esta droga es que esta droga a su vez tiene un efecto antiendotóxico. Puede controlar las endotoxemias que se generan producto de este cólico. Cuando el animal está con cólico, tiene un problema obstructivo, la flora bacteriana, sobre todo los gram negativos, se exacerban y su membrana exterior libera ciertas toxinas que son absorbidas y pasan a sangre y producen cuadros endotoxémicos. La toxina no es lo grave. Lo grave es el desbalance metabólico que estas endotoxinas logran producir, las alteraciones metabólicas que logran producir en el sistema hematológico del caballo. Producen muchas alteraciones que casi se podría decir que un gran número de caballos que logran superar los cuadros de cólico en forma medicamentosa a nivel de finca, casi siempre a los 5 o 6 días, por el cuadro endotoxémico, desencadenan una laminitis o conocida vulgarmente en Venezuela como infosura. Y es producto de esta endotoxemia. Entonces, ya llevamos dos, el reflujo gástrico espontáneo cuando se sondea el animal, el dolor incontrolable con los analgésicos y otros medicamentos que podemos utilizar conjuntamente con el Banamine es el famoso Turboyesi o butorfanol. Les digo que este es uno de los analgésicos más fuertes que yo he logrado utilizar y que probablemente tengamos en el mercado los veterinarios. Y se puede decir con toda propiedad que es hasta 10 veces más potente que la morfina. Y sin embargo, este analgésico, aplicando la dosis de 0.05 miligramos por kilogramo de peso vivo, hablando de un cc por cada 100 kilos de peso vivo en un caballo, puede controlar el dolor en el caballo en cólicos leves por más de 4 horas. Pero si nosotros vemos que aplicamos el turboyésico o el butorfanol y a la hora y media tenemos el dolor aquí otra vez presente, ya eso es indicativo de que el cólico no es manejable en la finca. El otro parámetro que hay que tener es la palpación rectal. Ya hablamos de ella de los 4 cuadrantes y nos podemos conseguir con el intestino lleno de gases, intestino delgado lleno de gases, desplazamiento del colon mayor. Podemos encontrar cuerpos extraños en el colon menor, como los enterolitos, que son formaciones calcáneas que se forman dentro de los intestinos por las deposiciones de arena y de pelos, y estos pueden llegar a obstruir el colon menor y producir sintomatología de cólico también. Y la otra que podemos determinar con la palpación rectal, teniendo el brazo internamente, es la falta de movimiento intestinal. Entonces llevamos 3 factores: reflujo gástrico espontáneo, dolor incontrolable, palpación rectal con presencia de gases o desplazamiento de vísceras. Y el cuarto factor es deshidratación. De acuerdo al grado de deshidratación, es el porcentaje de éxito que tengamos al decidir si el cólico es quirúrgico. Un caballo con un 5% de deshidratación debe presentar un hematocrito de un 50%, proteínas totales de 7.2
y un tiempo de llenado capilar de 3 segundos. Un caballo con un 5% de deshidratación requiere de fluidos, que se le introduzcan fluidos a su torrente circulatorio, de alrededor de 23 a 33 litros de fluido. Hablábamos que el lactato se altera, se disminuye, la acidosis láctica aumenta, la hemoconcentración aumenta porque el hematocrito aumenta también, y esto es un indicativo de que el animal está perdiendo líquidos de su torrente circulatorio y hay que restituirlo. Entonces, como estamos trabajando con lactato disminuido y acidosis láctica aumentada, casi siempre la recomendación de suplir fluido es el Ringer lactato. Deshidratación de un 8%, el hematocrito llega a 60, proteínas totales 8.5, el tiempo de llenado capilar es de 5 segundos y requiere de 36 a 45 litros de fluido. Y un caballo con una deshidratación de un 10% ya está entrando en la fase de shock. El caballo, por lo general, el torrente circulatorio de un caballo es el 10% de su peso. Un caballo de 450 kilos debe tener en su torrente circulatorio alrededor de 45 litros de sangre. Pero si ya estamos llegando a una deshidratación del 10%, estamos hablando de hematocrito sobre 65%, 70-80% de hematocrito, proteínas totales de 8 o más, superiores a 8, y un tiempo llenado de capilar de 6 segundos. Cuando vemos un tiempo llenado de capilar de 6 segundos, las mucosas están casi moradas, están tornándose negruzcas a nivel de encía. Entonces, un caballo de estos necesita violentamente la infusión de suero por ambas yugulares, volúmenes superiores a 45 litros. El éxito del tratamiento quirúrgico depende de lo más rápido que remitamos al caballo al hospital, donde se practique la cirugía. En las primeras 8 horas hay un alto porcentaje de sobrevivencia. Se puede hablar de un 76% de éxito quirúrgico. Después de 12 horas, de remitir un caballo después de 12 horas, podemos hablar de un 45% de éxito. Y todo esto está relacionado con el proceso endotoxémico y el proceso de deterioro metabólico que el animal sufre en el proceso del cólico. El caballo se deteriora metabólicamente y el proceso endotoxémico no se para hasta que ustedes no paren el proceso que está generando el cólico. Y esto debe hacerse quirúrgicamente. Un caballo que presente este cuadro, deshidratación, a la palpación rectal las vísceras no están en su sitio adecuado. Hay dolor incontrolable a la medicación y presenta reflujo gástrico inmediato o espontáneo. Cuando se pasa la sonda nasogástrica, es un cólico que debe ser remitido violentamente a cirugía. No se puede perder tiempo. Entre más rápido lo hagamos, es mucho mejor para el caballo porque el deterioro metabólico es menor. ¿Cuáles son los cólicos que son ambulatorios o que podemos manejar en finca? Los cólicos que podemos manejar en finca son los cólicos, por ejemplo, dilataciones gástricas. Un caballo viene y se come un alto contenido de alimentos fermentables. Estos se fermentan, o es un caballo criver que traga aire, ¿no, verdad? El caballo que traga aire se llena de aire, el estómago se expande y entonces el caballo presenta disconfort porque está haciendo presión el estómago sobre las vísceras y sobre el diafragma. Entonces, si nosotros hacemos todo el procedimiento anterior, palpamos el caballo y no conseguimos vísceras distendidas con acúmulo de gases, no hay vísceras que están fuera de su lugar, no hay hematocrito normal de 41% y todos los demás parámetros están normales, lo que nos queda es pasar el tubo nasogástrico. Al pasar la sonda nasogástrica, vamos a tener inmediatamente salida de líquido
y el caballo va a restituir el tamaño normal del estómago y el caballo va a entrar en una fase normal. Se le aplican los analgésicos, se le aplica el Banamine o el combinado con el tartrato de butorfanol o Turboyesic, y si el animal no repite la signología clínica del cólico, es que el cólico estaba cursando con una dilatación gástrica. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de la administración del fluniximab glumine o Banamine. Muchas personas por error lo aplican por vía intramuscular y el producto, aunque lo dice que puede aplicarse por vía intramuscular, en el caballo produce clostridiosis musculares, las cuales a lo mejor logramos salvar al caballo del cólico o de la dilatación gástrica que tenía, y se muere por una clostridiosis muscular. Está muy susceptible, es muy susceptible de que ocurra esta infección a nivel de músculo cuando se aplica el Banamine. Aplíquenlo siempre por vía endovenosa. Okay. Todos los cólicos que pueden ser tratados por forma ambulatoria son controlables con analgésicos. Y nosotros, una vez que evacuamos el estómago, de que ya no tenemos más contenido gástrico en el estómago, entonces, o que hemos evacuado todo el contenido estomacal, procedemos a pasar aceite mineral. El aceite mineral lo que va a lubricar el intestino y cualquier sedimento o cualquier pequeña obstrucción que haya en el intestino delgado o en el colon, él la va a lubricar y va a pasar. El aceite mineral tarda aproximadamente unas 2 o 3 horas en pasar y en llegar al ano. Cuando ustedes vean la presencia del aceite mineral en el ano, es porque no hay obstrucción, no hay torsiones, no hay nada, todo está en completa normalidad y que lo que estábamos era bregando con una dilatación gástrica. En el cólico, el diagnóstico tiene que estar enfocado a distinguir entre torsión o lesión estrangulante, entre una enteritis o una impactación ileocecal. Estas son las 3 características primordiales. Torsión o lesión estrangulante. Una enteritis, recientemente se ha determinado que la fenilbutazona produce sensibilidad del colon mayor a que se presenten úlceras. Además de las úlceras puede haber obstrucciones intestinales porque se sensibilizan las paredes de la mucosa a que ocurran estas impactaciones ahí en el colon mayor cuando se abusa del uso de la fenilbutazona, sobre todo en los caballos de carrera que están a nivel de hipódromo. Se utiliza demasiado la fenilbutazona y se presentan a veces cuadros de este tipo y úlceras estomacales. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cólicos que tenemos? Tenemos cólicos obstructivos, que son los que se producen por las impactaciones alimenticias. Estas impactaciones se pueden producir a nivel de la válvula ileocecal, en la flexura pélvica del colon mayor, a nivel de intestino delgado, y las que provocan las parasitosis, como el Parascaris equorum, el Parascaris lumbricoides o Parascaris equorum, en el intestino delgado. Últimamente se han descrito obstrucciones intestinales por tenias en el caballo, los que llaman tapeworms. Y esto ha traído como consecuencia la inclusión del praziquantel mezclado con la moxidectina para el control de estas parasitosis. Estos cólicos obstructivos no son manejables a nivel de finca, ni tampoco los estrangulamientos o torsiones intestinales. Por eso que el examen físico es imprescindible que sea hecho en una forma racional y de lo mejor posible para poder detectar cuál es el problema en verdad que tiene el animal.
Se presentan también los vólvulos intestinales. Los vólvulos es un asa intestinal que se tuerce sobre su eje y eso produce obstrucción en el pasaje del alimento porque la víscera, sobre todo en el intestino delgado, al torcerse no hay pase de alimentos y es un cólico de tipo estrangulante o torsión. Hay otro tipo de cólico que es el del tipo de desplazamiento o la incarceración del colon mayor en el ligamento nefroesplénico. Hay un ligamento entre el riñón y el vaso, ¿no es verdad? Y muchas veces el intestino grueso se monta sobre este ligamento y se produce este tipo de cólico por incarceración del colon mayor. Ahí está, ahí se puede ver en esa gráfica, en el ligamento nefroesplénico. Hace aproximadamente unos 3 meses, el caballo que ganó el Kentucky Derby, que después fue distanciado al puesto 17, iba a correr después de 2-3 meses de haber corrido el Kentucky Derby y se le presentó este cuadro clínico. Este cuadro puede ser manejado sin cirugía. ¿Qué hicieron ellos? Anestesiaron el caballo y pusieron a girar el caballo sobre su lomo, a darle vuelta al caballo sobre su lomo, hasta que desplazara el asa del colon mayor fuera del ligamento nefroesplénico. Otros lo que hacen es que administran fenilefrinefrina o norepinefrina en suero con la intención de recoger el tamaño del vaso, y al recoger el tamaño del vaso, la porción del colon mayor se sale del atrapamiento que tiene entre el riñón y el vaso y vuelve a su lugar. Si practicas estas dos técnicas, ¿cómo se llama? El intestino no regresa a su posición, pues irremediablemente hay que someterlo a cirugía. Hay otro tipo de cólicos que son los tipos de parasitarios. Y creo que el cólico más severo y más fuerte es el cólico producido por el Strongylus vulgaris. Este parásito en su ciclo evolutivo, esa es la buena, déjalo ahí, en el ciclo evolutivo, la larva 4, para pasar a fase adulta, migra hacia el endotelio de la arteria mesentérica o del tronco mesentérico y requiere de el endotelio de estos vasos para pasar a ser larva 4 y regresar al lumen intestinal. ¿Qué ocurre? Que no es uno ni dos parásitos, son millares de larvas 4 que entran al torrente del mesentérico y se alimentan de ese endotelio produciendo trombos dentro de las arterias. Al producir trombo de estas arterias, el fluido sanguíneo no pasa hacia los intestinos y se produce la necrosis intestinal por falta de irrigación o por la llegada de la sangre oxigenada a las paredes intestinales. Este cólico fíjense que no hay desplazamiento, no hay torsiones, no hay nada, sino que hay una privación del fluido sanguíneo normal hacia la mucosa del intestino y produce la sintomatología de cólico que requiere de cirugía inmediata. En el intestino delgado casi siempre es que se presenta esta alteración de cólico tromboembólico y requiere de la recesión y anastomosis intestinal. Estuve leyendo últimamente unas estadísticas y hablan de que si la recesión o la recesión del intestino delgado es superior a un 75%, el caballo podrá superar el cólico, podrá superar la cirugía, pero va a quedar padeciendo de un síndrome de mala absorción porque le han quitado la mayor parte del intestino. El intestino delgado puede tener entre 15 y 22 metros de largo
y al quitar el 75%, el síndrome de mala absorción se va a hacer presente y el animal entonces va a presentar un estado caquético por pérdida de peso, porque no está absorbiendo los nutrientes que en verdad requiere. El otro tipo de cólico, y hablamos ahorita del Ascaris, el Parascaris equorum, produce obstrucciones a nivel intestinal. Este es un parásito que cuando uno ve o abre el intestino, ve que parece como que si un plato de espagueti se hubiera trancado allí y no deja pasar nada. Entonces, muchas veces es por negligencia de los criadores o del dueño del caballo en administrar un desparasitante que se producen estos cólicos. Otro parásito que puede producir cólicos son las tenias a nivel del ilion, se alojan ellas y producen obstrucciones a nivel de la válvula iliocecal, y de ahí entonces que se ha descubierto la infestación de tenias en equinos aquí en los Estados Unidos y han incorporado el praziquantel con la moxidectina. Y también se ha reportado resistencia a la ivermectina por el abuso o el uso excesivo y abusivo de la ivermectina. Se han detectado ya resistencias a esta droga. Creo que el cólico parasitario es un cólico que es preventible con una buena rotación de desparasitantes. A mí me gusta utilizar los albendazoles en primera instancia, después utilizo una ivermectina, después puedo utilizar una piperacina y por último le meto praziquantel con moxidectina. Con una rotación de esta, que cada 4 meses que se va a repetir la droga, se evita la resistencia y se está manejando muy bien el control parasitario. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar la presencia de los cólicos? ¿Cómo es la prevención? El caballo debe tener acceso regular a pasto y a ejercicio. Si las vísceras están en movimiento, en galope o en ejercicio normal, esto estimula el tránsito intestinal y el movimiento intestinal. Y el pasto tiene un alto contenido en fibra que también va a ayudar a acelerar o a ayudar al movimiento intestinal. El heno que se le suministra a los caballos, por ejemplo, en los hipódromos y en las fincas donde están estabulados, que están en entrenamiento, debe ser heno de alta calidad. Hay un pasto de nombre Timothy y hay heno bastante bueno de alfalfa también. Estos dos tipos de heno son muy buenos para evitar la presentación de cólico. El caballo debe tener agua abundante. Caballos estabulados hay que repetirles agua 4 veces al día. Si estamos en verano y en verano las altas temperaturas aumenta el consumo de agua, hay que estar repitiendo agua todo el tiempo. Nunca debe utilizarse alimentos enmohecidos. Alimentos enmohecidos traen como consecuencia inmediata impactaciones a nivel del intestino delgado. Si por alguna razón hay que hacer un cambio en la dieta, hay que cambiar el alimento concentrado que se venía dando porque no se continúa encontrando o porque hubo falta de suministro, pues el cambio de alimentos debe hacerse en forma progresiva, no debe hacerse un cambio drástico. Acordémonos que los contenidos de carbohidratos en los alimentos varían. Hay alimentos que son más amelazados que otros, hay alimentos que vienen en pellets y hay alimentos que vienen sueltos. Entonces, si tienen mucho melaza, la melaza es un carbohidrato fermentable que nos puede producir cólico en el caballo. Otro factor que nos ayuda a la prevención de los alimentos, de los cólicos, es un buen programa de desparasitación y
para aumentar la eficiencia de la absorción alimenticia a nivel intestinal y aumentar la eficiencia del intestino en la absorción de nutrientes, yo recomiendo que se hagan 3 despachos al día. En la mañana temprano, antes de que el caballo ejercite, se le dan unos 2 kilos de alimento, en el mediodía 2 kilos más y en la tarde se le pueden poner 3 kilos y medio a 4 y para que pase toda la noche tranquilo. Yo pienso que lo importante de un caballo con cólico es la determinación y la toma de decisión si el caballo presenta un cólico quirúrgico o un cólico que podemos manejar a nivel de fin. Y lo más importante también es el tiempo en que nosotros enviemos ese caballo al hospital donde le practiquen la cirugía sabiendo de que estamos enfrentando a un caballo con pronóstico quirúrgico. Bueno, esto es prácticamente lo que les tenía que decir y si hay preguntas, pues estamos dispuestos a responderlas. Hay un factor que me faltó, que es la abdominocentesis. La abdominocentesis a nivel de campo, a mí no me gusta practicarla porque en vez de ayudarnos, lo que nos puede es complicar la situación con una peritonitis. Y si nosotros evaluamos el caballo y determinamos de que el caballo presenta un cólico quirúrgico, yo no practico la abdominocentesis. Porque, ¿qué beneficio me va a traer? Ninguno. Ahora, si yo veo que el caballo no presenta sintomatología de torsión ni otro tipo de impactaciones o de obstrucciones intestinales, pues procedemos a hacer la abdominocentesis. Pero la abdominocentesis es lo último que se debe de aplicar o de hacer con fines diagnósticos en un caballo con cólico. El otro cólico que me faltó mencionar fue el de la encarceración. Bueno, yo lo nombré el de la encarceración intestinal en el anillo inguinal, y este es un cólico que es quirúrgico. Es un cólico sumamente raro. Y en mi vida como profesional solamente he visto 2 casos. Y eran caballos que presentaban hernia del anillo inguinal. Si se les presenta un caballo con una sintomatología de que muchas veces la gente dice, no, que ese cólico es nefrítico, es un cólico renal. El caballo no sufre de cólico renal. El que le hable a usted de cólico renal es una persona que no está preparada, no está hablando en términos científicos de lo que es un cólico. El caballo se cuadra para orinar y no orina, es precisamente porque una asa intestinal debe estar metida en el anillo inguinal superior. Y ese anillo inguinal superior le hace presión a la irrigación ¿cómo se llama? Del cordón espermático, no llega sangre al testículo y el testículo al palparlo está frío, no tiene calor porque no le llega sangre. Entonces, palpación rectal, por palpación rectal uno puede palpar inmediatamente los 2 anillos inguinales y al tratar de tocar el anillo inguinal, en uno de los casos que yo tuve, palpé el anillo inguinal izquierdo e inmediatamente me di cuenta de que estaba una asa intestinal metida. Ese es un cólico de tipo quirúrgico, porque casi siempre cuando te llaman es porque lo han tratado 1 y 2 días, ¿no? Porque es un cólico renal y entonces van a ponerle, ¿cómo se llama? Lasix, y cada vez le ponen Lasix, y cada vez que le ponen Lasix para provocar que orine, lo que están es deshidratando el caballo, están complicando la casuística. Hay alguien preguntaba sobre los programas dentales. ¿Cómo no? Sí, claro. Hay que revisar la dentadura del caballo, si es posible 2 veces al año, limarlas, hacer las extracciones que haya en potros de 2 y 3 años, hasta 4 años se pueden hacer extracciones, y entre mejor tenga la dentadura, por supuesto, la masticación del alimento y del pasto que consume el animal va a llegar en mejores condiciones para ser digerido a nivel estomacal. Okay. Bueno, muchísimas gracias, doctor Marco Fernández, por esa importante exposición
sobre todo los aspectos que debemos tomar en cuenta para determinar si un cólico realmente lo debemos remitir rápidamente a un hospital o puede ser tratado en una finca. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirlo por el chat. ¿Qué opinión le merece el uso de la silacina en el manejo del cólico? No me gusta. No me gusta porque en ciertos casos, por el efecto sedativo que tiene y vasodilatador, puede complicar a nivel intestinal la irrigación y el aumento de flujo sanguíneo a las zonas de problema. En todo caso, yo utilizaría butorfanol o utilizaría la detomidina como sedante y funciona mejor. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué usar el Flumixin en vez de la Novalcina? Puede enmascarar los síntomas. ¿Es mejor usar el primero o el segundo antes del Turbogesic? Mira, la Novalcina en caballos no tiene efectos analgésicos superiores al flunitrazepam. Mira, si el flunitrazepam funciona combinado con el tratato butorfanol y el dolor abdominal desaparece, él no te está enmascarando nada. Lo que te está diciendo es que es un dolor controlable. Pasa sonda nasogástrica, evacúa estómago, pasa aceite mineral, y si el aceite mineral transita todo el tránsito intestinal y sale a nivel de recto, a nivel de ano, pues la cuestión está superada. Pero un cólico que esté torcido o que esté desplazada la víscera para cualquier lado, por muy potente que sea el analgésico, por decirte turboyesio o flunitrazepam, no lo va a ocultar el dolor por más de 2 horas. En 2 horas aquí está presente otra vez. Ok, yo creo que esa es parte de la pregunta que está al final. Dice, doctor, un saludo. ¿Es recomendable el uso de analgésicos mientras se detecta la causa del cólico? Ya que me comenta, que los analgésicos pueden enmascarar los síntomas. No, mira, mientras tú estés evaluando el caballo, no pongas ningún analgésico, a menos de que el caballo esté en una situación violenta que pueda poner en riesgo tu vida. Si el caballo no está violento, si el caballo te ayuda a que lo evalúes tranquilamente, lo puedes meter en un brete, palparlo, chequearlo y se deja hacer todo el diagnóstico, no administres analgésicos todavía, sino hasta que tú termines. Cuando tú termines, que decidas que el cólico es quirúrgico, pues tú procedes y le pones su primer shot de flunitrazepam con butorfanol y lo remites inmediatamente al hospital. Pero si ves que lo puedes manejar, que no es un cólico que está desplazado, que es una torsión, que no tiene acúmulo de gases en las vísceras, que lo puedes manejar a nivel de finca, que tu criterio te indica que lo puedes manejar en la finca, administra el flunitrazepam con butorfanol y trata de controlar el dolor y trata de ver si una muestra de heces a nivel de recto, haces una flotación y chequeas a ver si hay muchos huevos parasitarios. La anamnesis también te va a decir si tienen mucho tiempo que no desparasitan. Entonces tienes 2 opciones: descartar un cólico parasitario o descartar un dolor abdominal. Muchas veces son remitentes. El cólico se va, lo controlas con medicación hoy, se va, lo pones en dieta y a los 3 o 4 días te vuelven a llamar. El cólico otra vez. Lo vuelves a controlar, te va y a los 3 o 4 días que está el cólico. Eso es un cólico parasitario. Casi seguro. Se recomienda desparasitar el caballo. Por ejemplo, si tuvo el cólico hoy y se controló el cólico y el caballo pasó la noche tranquilo, en la mañana tú vienes a evaluarlo por el segundo día y el caballo está bien, está comiendo sueno tranquilo y todo bien, desparasítalo de una vez, porque casi seguro te va a repetir el cólico si es un cólico parasitario. La última pregunta por aquí tenemos, Novalcina para un cólico espasmódico. Cólicos espasmódicos no existen. Existe, mira, en el cólico en el caballo, los movimientos intestinales desaparecen. No hay peristalsia.
La novalcina, mira, en el uso de caballos está fuera. Yo tengo 40 años trabajando con caballos y nunca hemos utilizado novalcina, porque sabemos que flunixin meglumine, banamine o el trato de butorfanol de hace 20 años para acá controlan prácticamente el dolor. Y los cólicos espasmódicos no existen en el caballo. Ok. Por aquí alguien solicitó que si podía repetir el plan de desparasitaciones al año. ¿Qué productos utilizar? Lo primero que utilizo yo es albendazol, febendazol, mebendazol, comerciales Panacur, oxibendazol, cualquier de esos vendazoles. ¿Por qué? Porque es un desparasitante suave. No me va a producir una muerte inmensa de parásitos que me puedan provocar una obstrucción intestinal. Y todos sabemos que el ciclo evolutivo de los parásitos se repite cada 21 días. Entonces, a los 21 días de haber hecho la primera desparasitación, yo aplico una ivermectina. Ya voy con el larvicida y parásito adulto. Entonces, a los 21 días estoy matando larvas y lo que me quedó de parásitos adultos a nivel intestinal. Ya una vez hecho a los 21 días, me voy al día 30. Entonces utilizo una piperacina, ¿no, verdad? Y después de utilizar una piperacina, 30 días después vuelvo a utilizar moxidectina con praziquantel. Y de ahí a los 30 días vuelvo a utilizar los albendazoles. O sea, son 4 desparasitantes que se utilizan en la rotación y cada uno se va a venir administrando cada 4 meses, lo cual evita la resistencia parasitaria, que los parásitos sean resistentes a los desparasitantes. Revisamos. Cuando menciona un cólico parasitario, no es lo mismo que un cólico tromboembólico. Es lo mismo. El cólico tromboembólico es producido por el Strongylus vulgaris, que es un parásito. Como lo dije anteriormente, en el ciclo evolutivo, la larva 4 llega a nivel intestino, pero para pasar a su fase adulta requiere de la alimentación de esta larva 4 por el endotelio de la arteria mesentérica. Y como no es uno ni dos larvas que van a pasar al torrente circulatorio de la arteria mesentérica, sino que pasan millares y millares de larvas, todas se alojan prácticamente en una misma situación o en una misma posición, y al destruir el endotelio viene las plaquetas se aglomeran en ese sitio y producen el cólico tromboembólico, que es un cólico obstructivo que no deja pasar sangre o se obstruye el flujo sanguíneo al intestino y se presenta la necrosis. En los casos de cirugía, cuando pueden haber ciertas complicaciones postquirúrgicas, por lo general se considera el área crítica postquirúrgica de 3 a 6 días. En esos 3 a 6 días el caballo tiene que ser mantenido con fluidos, 0 comida, 0 granos, 0 heno, agua al libitum, la que él pueda beber. Pero hay ciertas recesiones y anastomosis intestinales. En un 25% de los casos presentan problemas. Primero porque a lo que uno hace la anastomosis intestinal, la sutura no expande. Y acuérdense que los intestinos expanden a medida que va pasando los alimentos. Y al no expandir, muchas veces hay depósitos de alimento ahí y se puede presentar otro cuadro de impactación en el sitio de la cirugía. Lo otro que hablan es que si se hace una recesión de más de un 75% del intestino delgado, pues hay complicaciones postquirúrgicas porque el animal no puede, presenta un cuadro de mala absorción, un cuadro clínico de mala absorción y se produce el desmejoramiento del caballo. No así con el colon mayor. Con el colon mayor se puede haber una recesión del colon mayor de un 90% que no presenta complicaciones. Doctor, tenemos 3 preguntas antes de despedirnos.
Dice, mientras tengamos reflujo, no es recomendable administrar productos por vía sonda nasogástrica, por ejemplo, aceite mineral. ¿Recomienda desparasitantes aplicados por vía intramuscular en el equino? No. Había una práctica en Venezuela de agarrar el Ivomec, que es un producto de uso para bovinos, es una ivermectina, y la aplicaban vía muscular. Y se presentaban cuadros de clostridiosis muscular producidos precisamente por la reacción de la ivermectina a nivel muscular. Ivermectina no se recomienda a nivel muscular. Casi todos los desparasitantes se aplican vía jeringuilla, vía boca. Anteriormente había el uso de los tiabendazoles que se utilizaban vía sonda nasogástrica. Pero la sonda nasogástrica se ha reducido el uso de ella solamente para cuando el animal presenta cuadros clínicos de cólico y no se están utilizando ahora para pasar desparasitantes vía directo al estómago. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas la sonda nasogástrica, corres el riesgo, si no tienes buena práctica, no tienes buena pericia, de lesionar la superficie de los cartílagos aritenoides en la laringe, y esto trae problemas al romper la mucosa de los cartílagos, traen problemas de condritis aritenoidea. Entonces, la sonda nasogástrica se está dejando única y exclusivamente para la aplicación o para la atención del caballo con cólico. La pregunta que decía él del reflujo gástrico. Tú pasas sonda, tienes el reflujo gástrico, pero si desaparecen todos los signos clínicos del caballo, ¿no verdad? Eso te da un indicativo de que sin la utilización de analgésicos desapareció la sintomatología signo clínico, quiere decir que y pasa el aceite mineral completo hasta el ano, que no hay ningún tipo de obstrucción, sino que estabas en presencia de una dilatación gástrica. Ok, las últimas dos dice, ¿qué cuidados deberíamos tener para una yegua en gestación que tiene cólico en cuanto a los analgésicos a utilizar? La mayoría de estos analgésicos que estamos utilizando no tienen complicaciones a nivel uterino. Yegua con cólico, en gestación, bueno, imagínate, si hay una torsión intestinal y hay palpación y encuentras acúmulo de gases, es quirúrgico. Y si no, es un cólico parasitario. Hay que seguir el protocolo de evaluación física del animal para determinar en qué condiciones están esas vísceras, si están desplazadas o si es una dilatación gástrica o qué es lo que es, antes de aplicar cualquier medicamento. Y por último, ¿aún se usa el fibrinógeno como parámetro predictivo de inflamación? Sí, cómo no, se puede utilizar. Pero los parámetros que nosotros buscamos son los parámetros esos que nos indiquen que hay un cuadro de deshidratación, que es incremento de hematocrito, incremento de proteínas, caída del bicarbonato, aumento del ácido láctico y caída aumento de la glucosa. Esos son los parámetros que nosotros buscamos, que son indicadores de que el animal está tratando de consume más energía y está sacando glucosa al torrente circulatorio por cuestiones del dolor, del mismo dolor. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Realmente estamos muy complacidos de su participación en este cuarto webinar de la Asociación de Veterinarios Venezolanos en el Exilio. Lo que hay que hacer hincapié, Yenen, es en la toma de decisión y en la evaluación de los parámetros del caballo, los parámetros físicos del caballo, en la toma de decisión cuándo remitir y cuándo no remitir un caballo, si es quirúrgico o no es quirúrgico. Ahí es donde está la base de todo, y yo creo que ahí es donde se van a enfocar en el examen. En el examen no van a preguntar técnicas quirúrgicas ni de qué tipo de sutura vas a usar, te van a preguntar básicamente sobre estos tres medicamentos, que si el fluniximab, glumina, el butorfanol y la detomidina. De ahí no se van a salir.
porque ponerse a preguntar técnicas quirúrgicas y qué tipo de sutura utilizar, ya eso es para los que van a presentar el Board Certified of Surgeons del American Veterinary Medical Association. Ya son cosas muy especializadas. ¿Cuáles son las técnicas de anastomosis intestinales? Eso no lo van a preguntar. Que se olviden de eso. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que quedó todo bien claro y reiteramos nuestro agradecimiento por su participación. Sé que dedicarle un domingo, parte de un domingo No, a los colegas. aquí estoy chequeando el rating y estamos a la par con el Super Bowl. Estamos rompiendo récords. Bueno, con esto finalizamos. Vamos a ver a Shakira y a J-Lo en el Super Bowl y feliz noche. Muchísimas gracias, doctor. Listo.